la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Somos más que una radio. Somos un medio por el cual se habla la verdad del Evangelio. Como está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Radio Fe, la de la sana doctrina. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González.
es su programa, Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 7 minutos. Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este día 26 de septiembre, en este día viernes. Les saludo desde acá, desde los estudios de Radio Fe, ya 1460M. Y que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, ya. Muy, pero muy contento de estar en esta casa, hermano radial, para la gloria del Señor. Así que esperamos tener un gran tiempo de bendición espiritual. Amén. Así que salúdenos, escríbanos, hermano, para que podamos tener un tiempo de comunión. Saludamos también a nuestro hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos. Y en Chile hoy día, hermano, tenemos un día bastante nublado, se puso a llover un ratito, a chispear, se ven unas nubes realmente bellísimas, hermano. A mí me gusta mucho este clima y digamos de manera frecuente, cuando era un poquito más joven, digamos, me fascinaba irme en estos días al cerro, hermano, ya que con este clima uno puede, hermano, estar en una mayor soledad. Ya que lindo, hermano, poder estar con una mayor soledad, con un tiempo, hermano, de intimidad. Así que, hermano, gozándome, estoy con este clima y disfrutando ver también esas nubes, como la lluvia limpia el aire, despeja la cordillera, etcétera. Así que tenemos un hermoso día para la gloria eterna del Señor. Amén. Hoy día vamos a estar compartiendo también una interesante temática y vamos a hacer algo muy importante, mis amados. Vamos a ir a la oración. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amantísimo Dios, en esta hora, Padre, vengo delante de su presencia para darle gracias, mi Dios, por darme la gran bendición de estar aquí en esta casa radial en Radio Fe. Padre, gracias por su presencia, por su Espíritu Santo, gracias por el tiempo de oración, Padre mío, que pudimos tener en la mañana. Gracias, Padre mío, por la administración del Espíritu. Gracias por el toque del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mi Dios, no se restringe a lugares, a climas, a circunstancias, sino que el Espíritu de Dios toca, ministra, llena en el momento que Él quiere. Gracias por esa hermosa presencia del Espíritu Santo. Padre, y haga usted, mi Dios, que esa presencia se mueva en este programa radial. Deme palabra de sabiduría, palabra iluminada, palabra rema mi espíritu. Padre, úseme con la única finalidad que el Dios eterno, que el Dios trino, que el Dios glorioso sea edificado. Padre, por misericordia, coloque usted esa palabra de lo alto y por medio de esta palabra corrija, por medio de esta palabra anime, por medio de esta palabra saque del error, por medio de esta palabra rompa cadenas y salve especialmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. To people everywhere. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados, estar aquí en la radio para la gloria del Señor. Realmente hay mucho tráfico, hermano, hay mucho taco, como decimos acá en Chile. No sé cómo seguirá en otros países, pero había una gran congestión vehicular y gracias al Señor, hermano, que pudimos llegar hasta este lugar. Yo vivo bien retirado de acá de la radio
Entonces, constantemente cuando venimos para acá tenemos que tener un tiempo designado para venir a la radio y naturalmente costear los recursos para llegar a este lugar. Y, hermano, de repente nos encontramos con esto de que está lloviendo y hay mucho más hay muchos más vehículos en la calle, ¿ya? Y de hecho en el trayecto también uno se encuentra con un cementerio que hay ahí, hermano, en la Florida, y ese cementerio, hermano, de repente también genera bastante congestión porque van los cortejos con sus respectivos deudos, hermano. Entonces, en ocasión uno se encuentra con tacos, pero gracias al Señor, hermano, que pudimos llegar por misericordia hasta acá. Y en la mañana tuvimos un tiempo de bendición en lo espiritual, orando, buscando, meditando, hermano, y eso es una tremenda bendición. Hay mucha gente que dice, es que yo no tengo tiempo, y puede ser que debido al trabajo secular, debido al trabajo que usted tiene allí en la empresa donde trabaja, el emprendimiento que usted tiene, tal vez se le hace un poco más complejo, más difícil, ¿ya? Pero también es cierto, hermano, que en ocasiones la persona tiene tiempo y resulta, hermano, que cuando tiene tiempo lo invierte en otras cosas, invierte mal su tiempo. Gente que se levanta a las 3, 4 de la tarde cuando tiene un día libre, a las 12 del mediodía, pudiendo levantarse temprano, pudiendo ocupar bien su tiempo, pudiendo, hermano, hablar con su pastor, con su líder, hermano, con su obispo, con el encargado de obra que tiene, y decirle, pastor, hermano, obispo, sabe que este día tengo libre, usted me autorizaría para irme en la mañana a orar a la iglesia, estudiar una palabra, buscar de Dios. Existe la posibilidad. Hay gente, hermano, que solo piensa en descansar, en entretenerse, en vacacionar, y muy poca gente, hermano, ocupa realmente su tiempo en lo espiritual. Entonces, esa es una verdad, hermano, del porte de un buque, ¿ya? Hay gente que no es que nunca tenga tiempo, sino que cuando tiene tiempo lo mal utiliza, lo malgasta. Entonces, ocupemos bien nuestro tiempo. Usted tiene tiempo en la semana, en algún momento, y ya, usted organícese. Usted, hermano, dé un tiempo para la consagración. Vaya al culto, conságrese a Dios. Eso debe hacer un cristiano, hermano, ¿ya? Una hermana puede hacer eso. Puede ir a la iglesia y buscar de Dios. Puede ir con un hijo, con una hija, con nuestra hermana. Pero tenemos que hacernos el tiempo de buscar del Señor, amén. Así que qué maravilla. Vamos a estar leyendo unos comentarios. Nuestra hermanita Karen nos saluda acá y nos dice, buenas tardes, hermano Richard. Ya en sintonía del programa. Gracias, mi hermana. Dios lo bendiga. Saludos desde Houston, Texas. Saludos para USA, los Estados Unidos. Que Dios me la bendiga grandemente, mi hermanita Karen. Nuestro hermano Iván nos dice, saludos cordiales para usted, mi amado hermano Richard. Gracias, mi hermano Iván. Y para todos los hermanos que están en sintonía, anhelando que el Dios Trino lo use grandemente en este bendecido programa radial Doctrina Apostólica, Comuna de los Espejos. Compartido el programa. Amén, amén, amén. Qué bendición. Saludos para mi hermanito Iván, que, bueno, ayer estuvimos compartiendo un culto. El miércoles estuvimos predicando ahí en la plaza de Puente Alto, hermano, y luego estuvimos orando, ungiendo a algunas personas, y fue de tremenda bendición. Hartas personas escucharon la palabra en los alrededores, y sabemos que la palabra no vuelve vacía, como dice Isaías capítulo 55, versículo 11. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Por qué? Porque creemos que hermano, la palabra permanece, como dice Isaías capítulo 40, verso 8. Creemos que la palabra es como fuego y como martillo que quebranta la peña, como dice la escritura ahí, creo que es en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Creemos en el poder de la palabra, ¿ya? Y creemos que la palabra, hermano, libra de la ruina, como dice el Salmo 107, versículo 20. Creemos que la palabra santifica,
como dice, hermano, San Juan capítulo 17, versículo 17. Creemos también, hermano, en que por la palabra viene la fe, como dice la escritura ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Creemos que la palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. ¿Ya? Y así, hermano, podríamos estar hablando más y más del poder de la palabra de Dios, porque Pablo dijo que el evangelio, hermano, no era cualquier cosa, era poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. A Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya, por la locura de la predicación, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 19 al versículo 21. Ya creemos en el poder de la palabra. Así que ahí, hermanos, estuvimos predicando. Oye, qué maravilla, hermano, es el predicar la palabra de Dios. Me deleito compartiendo la palabra en las calles, en las plazas, en la iglesia, en la radio. Hermano, es un honor el ser un siervo de Cristo. Imagínense que Dios lo tome a uno, hermano, y lo tome, lo capacite, hermano, y lo use. Es un honor, no por obras. La salvación no es por obras. Los ministerios tampoco son por obras. Los dones tampoco son por obras. Todo es gracia de Dios. Como explicamos hace unos días atrás, hermano, como dice la escritura ahí en Santiago. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, como dice Santiago. Qué lindo. Qué bendición. Así que nos gozamos el miércoles de haber estado allí, hermano, en la calle, en la plaza de Puente Alto predicando. Siempre estamos ahí a las 7:20. Dejamos invitados a todos los que están sin iglesia o a los que quieran ir con la autorización de sus respectivos pastores. Pueden ahí acompañarnos. Estamos siempre con la hermanita Francesca, habitualmente los dos. De repente va el hermano Francisco, de repente va el hermano Bastián, y también va de manera bien frecuente mi hermano Iván. Y estamos ahí predicando la palabra, hermano, y somos tremendamente bendecidos por el Señor, porque cuando alguien escucha la palabra, uno ¿cómo se siente? Bendecido. Y más aún cuando alguien se vuelve a Cristo, ¿cómo uno se siente? Bendecido. Porque, hermano, cuando Dios se mueve, el cristiano se goza. Qué lindo, hermano. ¿Por qué? Porque ve que Dios se está moviendo. Y cuando Dios se mueve, hace obras gloriosas para la honra de su nombre, para la gloria de su santo y bendito nombre. ¿Qué tenemos por acá? Nuestro hermano Oná nos dice: Dios lo bendiga a mi hermano Richard Riquelme, que Dios lo use, Richard Riquelme, que Dios lo use grandemente para su gloria, amén, solo para la gloria de Dios. Bueno, aquí no sé si el Facebook será de un hermano o de una hermana, porque dice Eris Catherine, a lo mejor dos personas lo ocupan, o a lo mejor Eris es un nombre también de mujer, y no lo sé. Pero dice Alvarenga Pineda, nos dice: Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Richard. Gracias. Nuestra hermanita Cintia con nuestro hermano José nos escriben acá: Dios lo bendiga, mi hermano Richard, a usted y a mi hermanita Francesca, atenta desde Puente Alto. Gracias, mi hermana Cintia, que Dios me la rebendiga. Nuestra hermana Nelly nos dice: amén, Dios lo bendiga, mi hermano Richard, desde el trabajo escuchándolo. Compartido el programa, gracias, muchas gracias. La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria, escuchando desde Puente Alto junto a la hermana Génesis. Saluda a mi hija, la hermanita Génesis, que Dios me la rebendiga, ¿ya? Que Dios bendiga a la hermanita Génesis y a mi amada esposa, bueno, a todos mis hijos, que Dios me los rebendiga grandemente. Amén. Gracias a todos los que comparten el programa. Usted puede hacer 3 acciones, hermano, gratuitas, no requieren casi ni un esfuerzo, ni mucha concentración, sino que usted, hermano, allí le pone un like al programa, al en vivo, deja su comentario y comparte el programa en sus redes sociales para la gloria del Señor. Y sobre todo a mí me gusta cuando la gente comenta
acerca de lo que se está hablando, ¿ya? Cuando hay un feedback, hay una retroalimentación. ¡Qué maravilla para la gloria del Señor! Amén. También usted puede visitar nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Suscríbase allí, hermano, al canal para que le lleguen las notificaciones. Colóquele allí que le lleguen las notificaciones. Y ayer, hermano, también les comento que estuvimos predicando la palabra del Señor en cuanto a de dónde nos sacó el Señor y en la condición en la que estábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo. ¿Sabe cómo estaba el hombre que hoy día es cristiano, la mujer que hoy día es cristiana? Antes tenía un estado caído, un estado pecaminoso, estaba en un estado pecaminoso gobernado por su carnalidad. Y dice la Biblia que las personas antes de conocer a Cristo, son llamados hijos de ira, hijos de desobediencia. Incluso Jesús le llamó a algunos fariseos que se oponían a la predicación, les llamó hijos del infierno. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Impresionante. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios nos transformó, Dios nos convirtió. ¡Qué tremendo! Esa prédica ayer nos salió por Facebook, pero la sacamos por nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Así que vaya a nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González, y ahí está la predicación, hermano. Fue una tremenda palabra que nos llevaba, número uno, a meditar en cómo Pablo fue un predicador netamente cristocéntrico. Su prédica gravitaba en torno a la gloriosa persona del Mesías. Y número dos, abordamos del estado, hermano, en que fuimos encontrados por Cristo y de cómo Cristo nos sacó de esa condición. ¿Sabía usted que antes de ser cristiano usted era enemigo en su mente? Era enemigo de Dios en su mente, o sea, sus pensamientos eran contra Dios. ¿Y qué más? Sus sentimientos eran contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo convirtió, Dios lo transformó, Dios puso mente nueva, corazón nuevo, y aparte escribió su ley, su palabra en su ser interior, en su mente, en su alma, en sus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué tremendo, hermano! Así que vea usted esa predicación y nos deja también un comentario al ver esa predicación. Amén. Ya, mis amados, nos vamos a disponer. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Siempre es de mucha bendición para mí ver que los hermanos comentan. Y vamos a ir a la cortina de la predicación. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza.
Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a leer, mis amados, 2 de Corintios capítulo 9 y vamos a leer del verso 6 al versículo 8. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a ir a la escritura. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. 2 de Corintios capítulo 9 del versículo 6 al 8. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Ya? Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén y amén. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 29 minutos. Amén, 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 amén. Vamos a meditar en esta palabra, mis amados hermanos, porque pensaba yo, hermano, en este tiempo, cómo de repente hay personas que no han entendido, hermano, el concepto de dar, el concepto de entregar. Entonces, hay personas que de repente ven el dar como algo impositivo, como algo que le genera sufrimiento, como algo que le genera una amargura tremenda. Otros incluso hasta se jactan de lo que dan. Otros, hermanos, se sienten molestos. Por ejemplo, llega un culto y cuando de repente dicen vamos a pasar a la ofrenda, nos falta el que se molesta, el que se incomoda, al que le dan ganas de ir al baño, al que de repente le dio ganas de orar. Y resulta que el momento de dar, de entregar, en vez de verlo como una oportunidad para apoyar, para bendecir, para reconocer a Dios en la finanza, lo ven como un momento de sufrimiento. Pero no es precisamente ese el sentir de las Escrituras, ni debe ser ese el sentir de un cristiano. Yo he escuchado, hermano, que hay gente que ha dicho, me gusta ir a tal iglesia porque en esa iglesia prácticamente no se pide una ofrenda. Me gusta ir a esa iglesia porque solo piden una ofrenda y no 2 o 3 ofrendas, dicen algunos. Otros dicen, me gusta ir a esa iglesia porque en esa iglesia nunca están reuniendo recursos para nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que donde, anota usted este texto, y los que estén participando con nosotros, colóquenme el texto en el chat. ¿Qué es lo que dice? Donde esté vuestro tesoro, que luego dice, allí también estará vuestro corazón. Qué tremendo, hermano. Entonces hay personas, hermano, que se gozan en todo el culto. Se gozan en la alabanza, se gozan, hermano, cuando saludan a los hermanos, hay una fraternidad, pero baste que se hable de ofrenda, baste que se hable de dar, baste que se hable de ayudar a los pobres, basta que se hable de reunir una ofrenda misionera, una ofrenda evangelística, baste que se hable de reunir recursos para pagar los gastos del templo donde él o ella se congrega, y sabe que, hermano, la persona se llena de molestia. Qué tremendo, hermano. Hay mucha gente que ve el tema de la ofrenda como algo que no es espiritual. ¿Ya? Vamos a notar esto. Hay gente que ve
la ofrenda como algo no espiritual, como que si fuera algo, hermano, prácticamente del mundo, o como algo que implica una astucia. Mira ya. Por ejemplo, tal vez hoy día puede haber gente que diga, claro, está hablando de esto porque quiere reunir los recursos para el programa radial. O sea, siempre pensando con maldad, siempre pensando con malicia, siempre pensando de una manera contaminada. En vez de que la persona diga, y hoy si Dios me quiere enseñar, tal vez estoy siendo avaro. Porque recuerda usted, hermano, que las escrituras nos hablan de un falso Dios. ¿Cómo se llama ese falso Dios? Mamón. ¿Quién era Mamón? Mamón era el Dios, el falso Dios, hermano, de las riquezas. ¿Ya? O sea, en un lenguaje popular, el Dios Mamón vendría a ser, hermano, el Dios que adora mucho, la plata, el dinero. O sea, hay gente que gira en torno al dinero. Su vida es pensar en dinero, pero no piensan, quiero recibir para dar, no, sino que quiero recibir para acumular. Qué tremendo, hermano. Hoy hay gente, hermano, que incluso siendo congregantes de una iglesia, sabe que son idólatras del dinero. Son idólatras del dinero. Hace tiempo atrás hubo un caso impresionante acá en Chile, hermano, acerca de una mujer, hermano, de una mujer que la encontraron, hermano, viviendo en el peor estado en una casa. En una casa de un sector de recursos. Pero esa mujer vivía en las peores condiciones. Su casa prácticamente era un basural. Pero vivía para el sector alto. Y resulta que la gente decía, ay, pero ¿y por qué esta abuelita vive acá? En este sector donde vive la gente de recursos, la gente acomodada. ¿Por qué vivirá acá? Y a la vez, ¿por qué vive en estas condiciones? Todo, digamos, deteriorado. Apenas dice que tiene para comer. ¿Por qué mejor no habla con algún familiar que tal vez es de recursos? Y le pide que vendan la casa o la pone a vivir en algún lugar donde la atiendan. La gente decía, pobrecita, la abuelita no tiene recursos. La abuelita tal vez no tiene para comer. Y resulta, hermano, que finalmente se descubre que la abuelita era una millonaria. Era una millonaria. Y cuando esa abuelita murió, le encontraron, hermano, literalmente en un colchón, millones y 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 millones de pesos y millones de pesos en, hermano, el colchón escondidos. Imagínate, pues, hermano. La mujer, hermano, no se compraba ropa. La mujer, hermano, no se compraba útiles de aseo. La mujer, hermano, no gastaba nada, porque todo lo juntaba, lo reunía. Qué tremendo, hermano. Idólatras del dinero. Avaros. Qué tremendo. El dinero, hermano, no puede ser un fin en sí mismo. El dinero, los recursos deben ser un medio para cumplir, hermano, para suplir nuestras necesidades, para cumplir algún proyecto, etcétera. Pero también es, hermano, un medio para ayudar, para bendecir, para, por ejemplo, hermano, colaborar para la obra de Dios. Por ejemplo, ¿se recuerda usted, hermano, el caso de esta persona, hermano, este centurión? Vamos a mencionar este ejemplo. El centurión que construyó una sinagoga.
¿Se acuerda cuando fueron unos judíos y le dijeron a Jesús, a ver quién me ayuda y me busca el texto y me lo escribe allí en el chat? Oye, resulta, hermano, que van donde Jesús y le dicen, Él es digno de que le concedas este favor, porque Él ama a Israel, Él ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Imagínate, un puro centurión que era un jefe de 100 soldados del ejército de Roma. Ese era un centurión, un puro centurión. Había invertido una gran cantidad de dinero, de recursos, para construirle una sinagoga a los judíos. ¿Por qué? Porque amaba al Dios de Israel. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante en la palabra. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Jesús no dijo, y a mí qué me importa, a mí me da lo mismo. Y a mí que me importa que ame a Israel, a mí que me importa que haya construido una sinagoga. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Asentió. Jesús vio la generosidad de ese hombre. Jesús vio el desprendimiento de ese hombre gentil o de procedencia gentil que amaba al Dios de Israel. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús le otorgó el milagro que esa persona pedía. ¡Qué tremendo, hermano! Vamos a considerar un segundo ejemplo. Allí en Hechos, capítulo 10, y si usted ve en los primeros versículos, cuando Cornelio, el centurión, tiene esta experiencia y el ángel le habla, el ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios. Limosnas. Qué tremendo, hermano. Ahora, el concepto judío de limosna no es lo mismo que se entiende por lo menos en la cultura chilena. No sé cómo se entenderá en el resto de Latinoamérica o en los Estados Unidos. Pero acá en Chile la gente habla de limosna cuando está dando sobras. Le di una limosna, le di 10 pesos, le di 100 pesos, le di 300 pesos, 500 pesos, una limosna, la sobra. Eso es lo que se entiende en el lenguaje chileno. Pero en la cultura judía, limosna era un concepto sinónimo de ofrenda a los necesitados. Eso es lo que significaba. O sea, Cornelio de manera frecuente le daba a los necesitados y el ángel le dice a Cornelio, tus ofrendas y tus tus oraciones y tus limosnas han llegado, y mira lo que dice, a la presencia de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Sabías tú que Dios ve tu ofrenda? Que eso también llega a la presencia de Dios. El apóstol Pablo, desarrollando este concepto de la generosidad, también llamado liberalidad. El apóstol Pablo, abordando este concepto de dar en especial en este caso para la obra de Dios, nos habla de esto en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Y nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, cosechará lo mismo escasamente. Y el que siembra generosamente segará. ¡Qué tremendo! Dos palabras importantísimas en este verso 6. Esto también lo habla el apóstol Pablo. No va a faltar el que dice, que se están ya poniendo como de la prosperidad. No, hermano. Esto está en la palabra. Esto está en la escritura. Y hay gente que de repente busca iglesias donde no se hable de esto, no porque no quiera estar en una iglesia de la prosperidad. Nosotros rechazamos el movimiento de la prosperidad como movimiento que centra todo en hablar del dinero. Pero no podemos omitir que en algunos momentos nosotros hablemos de esto que tiene que ver con la doctrina del dar. Porque también de esto habló el apóstol Pablo, y Pablo, que era un apóstol de Jesucristo, consideró que era importante tocar estos temas en las iglesias y en este caso en la iglesia de Corintios, para que los hermanos aprendieran. ¡Qué tremendo, hermano!
Entonces hay gente que realmente dice, no, es que ya están hablando de dinero. No, hermano, aquí se está hablando de la palabra. Se está hablando de la escritura. Y Pablo en el verso 6 usa dos conceptos. Siembra, hermano, y también utiliza la palabra, mire, dos palabras importantísimas. Siembra, dos, escasamente, y tres, generosamente. Yo iba a mencionar solo siembra y generosamente, pero también Pablo aquí habla de escasez. O sea, Pablo, hermano, nos habla de que no todos van a recibir lo mismo. ¿Cómo eso, hermano Richard? Sí, todos vamos a recibir la misma salvación, todos vamos a recibir el mismo perdón si recibimos a Cristo, pero en cuanto, hermano, a la retribución, no todos van a recibir lo mismo. Y aquí Pablo lo explica claramente. No todos recibirán lo mismo. Hermano Richard, yo pensaba que todos íbamos a recibir lo mismo. No, porque aquí Pablo está diciendo que en cuanto a la liberalidad, en cuanto al dar, evidentemente que no todos pueden recibir lo mismo. Mira lo que dice la escritura en otras versiones. Por ejemplo, vamos a leer la versión popular. Mira lo que dice. Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. O sea, todos vamos a recibir la misma salvación, evidentemente los que realmente tengan a Cristo en su corazón. Pero en cuanto a la bendición, a la retribución en la tierra, evidentemente que no todos recibiremos lo mismo, porque en esto el apóstol Pablo nos habla de la palabra sembrar. Qué tremendo, hermano. Sembrar. Si usted, hermano, siembra una matita de tomate, ¿usted podría pensar que va a cosechar 100 cajas de tomate? Por supuesto que no. Si usted sembró 3 matitas de sandía, ¿usted podría estar pensando que va a cosechar un camión de sandía con 1200 sandías? Por supuesto que no. O sea, aquí es determinante la siembra. ¿Hasta qué punto, hermano, hemos nosotros entendido de que en todo sentido, no solo en el plano económico, en cualquier sentido la ley de la siembra y la cosecha tiene resultados? Si yo oro 5 minutos, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo siembro oración de 5 minutos, ¿voy a cosechar sanidad en milagros? Por supuesto que no. Pero si el hermano, si la hermana comienza a sembrar 1 hora, 2 horas de oración, 3 horas de oración, proclama ayuno 1, 2, 3 veces a la semana, y es constante y es perseverante, y siembra, y siembra, y siembra, y siembra, en algún momento sí o sí va a comenzar a cosechar, no de cualquier manera, abundantemente. ¡Qué tremendo! La Nueva Traducción Viviente, mira cómo traduce el texto. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Qué tremendo, hermano. Impresionante la palabra de Dios. Entonces, el avaro, el mezquino, el mano de guagua, se dice acá en Chile, esa persona no debería tener la expectativa de que Dios le va a abrir puertas de manera sobrenatural si esa persona no es generosa con la obra de Dios. En algún momento la escasez lo va a alcanzar. Qué tremendo, hermano. Entonces, como vemos en las Escrituras, hermanos, vemos, hermano, con total claridad que hay una ley. La ley de la siembra, la ley de la cosecha. El que siembra poco va a cosechar, mira la palabra que ocupa, escasamente. Mira qué tremendo, hermano.
escasamente. ¿Captan la palabra que está ocupando? Escasamente. Hay gente que dice, no, yo no quiero nada con la escasez. Pero cuando tú eres mezquino, cuando tú eres avaro, cuando tú eres una persona que solo se dedica a juntar y no eres generoso con lo de Dios, tú estás llamando a la escasez sobre tu vida. El que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Quién quiere estar en escasez? ¿Quién quiere estar en estrechez? Bueno, el avaro, el mezquino, el mano de guagua, el ambicioso, en algún momento la escasez, hermano, le alcanzará. Pero también las Escrituras nos dan una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y el que siembra generosamente también segará o cosechará. Qué tremendo, hermano. Ahora preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros frente a Dios? ¿Estamos realmente, mis amados hermanos, estamos realmente sembrando generosamente? ¿Estamos sembrando en nuestras respectivas iglesias? ¿Estamos sembrando en nuestros respectivos concilios, ministerios? ¿Estamos sembrando en una iglesia donde nos enseñan la palabra gratuitamente? ¿Estamos ofrendando? ¿Estamos apoyando la obra de Dios? ¿O estamos como esa anciana, hermano, solo cosechando, hermano, ruina, cuando en realidad Dios le ha dado tanto a esa persona? ¡Qué tremendo! Oye, hay gente que realmente dice, hermano Richard, el dinero se me va por el chapeo de las manos. Oye, recibo dinero, ¡boom! Y así se me va. ¿Y cómo estás con la obra de Dios? En estos días hablaba con un hermano. Un hermano me comentaba, este hermano tiene un pequeño emprendimiento de agricultura. Y el hermano me decía, hermano Richard, como que su economía no fructificaba. Entonces yo lo escuché bastante rato, y de repente yo recibo por el Espíritu. Yo le digo, hermano, disculpe la pregunta, pero en la iglesia donde usted asiste, ¿usted está cumpliendo con Dios en el tema de las finanzas? ¿Usted está dando su ofrenda y sus diezmos? Y él me dijo, la ofrenda sí ahora y diezmo no, hace un tiempo. Entonces hay mucha gente, hermano, que está estancada porque no es generoso. Ve a un pobre y no lo ayuda. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que da al pobre, a Jehová presta, y Jehová no es deudor de nadie. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál es el texto, hermano Richard? El que da al pobre. A ver quién me lo cita. ¿Quién me lo cita, hermano, allí en el chat? Qué tremendo, hermano. El avaro, obvio que se va a salir de este envío. El mezquino, el mano de guagua, el que dice, no, es que a mí no me gusta que me hablen de ese tema. Ese se va, hermano, a salir de inmediato porque avaro. Pero reconozca, hermano, que la escasez lo ha golpeado posiblemente porque le ha cerrado la mano a la obra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y mira lo que dice luego. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Oiga, qué tremendo este pasaje bíblico, hermano. Qué tremendo. Como dice que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, la ofrenda debería ser algo que nosotros preparáramos. Proponer implica una preparación. Implica que la persona dice, oh, ya voy a dar esta ofrenda en este culto. Voy a separar esta ofrenda para mi Dios. Quiero apoyar la obra de Dios. Dios mío, voy a apartar esta ofrenda para su obra, mi Dios amado. Oye, para que una persona llegue a proponerse el dar una ofrenda,
Y el darla de corazón, y que en su corazón haya un gozo, una alegría, esa persona tiene que tener el sentir de Abel. Anótalo por allí. ¿Qué tiene que tener esa persona? El sentir de Abel. Abel no dio las obras. Abel dio lo mejor de su ganado y lo presentó delante de Dios. ¿Sabe cómo hizo Caín? Caín tomó cualquier cosa y lo ofrendó. Abel no. Abel, hermano, preparó su ofrenda. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, de repente damos la sobra en un culto? Hay gente que incluso hasta da monedas de peso, de 10 pesos. Ahora, si no tiene más, se comprende. Pero de repente hay gente, hermano, que tiene para apoyar la obra de Dios y simplemente cierra su mano. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, mira, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador enojado, al dador amurrado, al dador que saca en cara lo que dio. ¿Cuánta gente que hoy ofrendan una iglesia y después se van de la iglesia y le andan sacando en cara a medio mundo? O le sacan en cara al pastor que recibió esa ofrenda, le sacan en cara que ellos un día dieron tanto, o esos mismos después le andan diciendo a la gente que ese yo di plata en esa iglesia. Oye, qué vulgaridad, hermano. Qué ordinariez, qué falta, hermano, de fruto. Oye, cuando uno da una ofrenda, cuando uno ayuda, cuando uno le da al pobre, ¿cómo uno después va a sacar en cara? O sea, eso indica, hermano, que esa persona en realidad no le estaba dando a Dios ni a la obra de Dios, sino que le estaba entregando al hombre. Qué tremendo, hermano. Mira cómo traduce la Biblia versión popular. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza. ¡Qué tremendo! Porque Dios ama al que da con alegría. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué maravilloso! La Biblia de las Américas traduce que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Oiga, cuánta gente que de repente, hermano, da una ofrenda, da un aporte a una iglesia, da su diezmo, hermano, y lo da casi llorando. Lo da casi, hermano, con una cara de haber comido limón. Oye, la cara de limón, hermano. Pero, oye, ¿sabéis qué? Llega a dar risa ver a gente que de repente da algo prácticamente amurrado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. O sea, Dios está viendo no meramente la cantidad, porque piensa usted cree que Dios está mirando desde el cielo diciendo, oh, está dando $10, está dando 10,000 pesos, está dando 10 euros, hoy mira ese otro está dando $100, 100,000 pesos, 100 euros, qué tremenda cantidad. Obvio que a Dios no le impresiona nada de eso, porque era el dueño del oro y de la plata. ¿Sabes lo que está viendo Dios? La fe, la generosidad, la gratitud de esa persona, y Dios está viendo la actitud, cómo está dando. Está dando con gozo, está dando con alegría. Oye, ¿cuál es el antónimo de alegría? Tristeza, amargura. Hay gente, hermano, que entrega sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, no las entregan con un sentir correcto. Y Dios quiere por esta palabra enseñarnos en el ámbito de las finanzas. Si vas a apoyar la obra de Dios, tienes que hacerlo con el sentir que enseñó el apóstol Pablo, con alegría. ¡Qué tremendo, hermano!
Tal vez haya gente que diga, hermano Richard, pero es que en mi iglesia yo veo que no se usan bien los dineros. Bueno, entonces, ¿cómo estáis caminando en esa iglesia? Si tú, según tú, allí no se usan bien los recursos, entonces búscate otra iglesia. Pero no digas, no, yo camino en esta iglesia, no estoy de acuerdo con la doctrina de esta iglesia y por eso no voy a apoyar esta iglesia. Entonces ahí hay algo contradictorio. Busca otra congregación, sirve a Dios en ese lugar en libertad y apoya la obra de Dios. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Imagínate. O sea, cuando una persona, hermano, es generosa, Dios sí o sí va a suplir todas las áreas de su vida. Dios sí o sí va a suplir todas las áreas de su vida, de su familia, de su persona, de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dará, como dice acá la escritura, lo suficiente. No te va a faltar. Qué tremendo, hermano. Por lo tanto, mis amados, Dios también quiere enseñarnos a dar con la actitud correcta. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Oiga, se nos fue el tiempo, mis amados, teníamos tantos textos que citar. Pero busque usted allí, 1 Corintios capítulo 4, verso 7, 1 Crónicas capítulo 29, versículo 14, Hechos capítulo 20, versículo 35. Amén, fue una gran bendición. Gracias, mis amados hermanos, por este tiempo en el que pudimos compartir. Gracias a todos los que participaron de este programa. Déjenme sus saludos, sus comentarios y denle like a esta publicación, deje su comentario y comparta, hermano, este programa. Si usted luego lo quiere ver, este programa, usted sabe que después de 30 días Facebook elimina los videos, pero nosotros los estamos subiendo a la plataforma de YouTube. Amén. Si usted quiere escribirnos, nos puede escribir al número que está saliendo detrás mío ahí en la pantalla, más 569 53 18 65 85. Y si usted quiere, mis amados hermanos, nos puede escribir al correo doctrinaapostolica@gmail.com. A ver, amén. Muchas gracias, mis amados, y me despido con un Maranata, el Señor viene. Es su programa, Doctrina Apostólica. En este nuevo año, en Radio Fe, la